Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, bien lo saben, pero no está de más que se los vuelva a decir. Ustedes son lo más importante de este proyecto, y es por eso que siempre los leo y los tomo en cuenta. Y ya que algunos de ustedes, en entregas pasadas me estuvieron comentando que les gustaría escuchar una sola historia de mayor duración, en aras de complacerlos, me he dado a la tarea de investigarla y traerla para ustedes. Cabe aclarar que la persona que comparte esta experiencia no es pasajera, sin embargo es conocida de un amigo mío, y entrevistándome con ella, fue como logré obtener su testimonio y permiso para traerles esta impactante historia. Dicho sea de paso, esta noche se abordarán temas muy delicados, pero quiero que sepan que se tratarán con absoluto respeto. Estimados pasajeros, sin más por el momento, y si son tan amables, pónganse cómodos, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y prepárense, porque están a punto de escuchar, sin temor a equivocarme, uno de los relatos más impresionantes que se han narrado en este camino. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. A ti te estaba esperando. Conductor de la desolada carretera, pasajeros, gracias por permitirme contar esto. Pueden llamarme Lisette. No es mi nombre real, pero es el que usaré esta noche. Tampoco daré direcciones exactas, ni apellidos ni detalles que puedan señalar directamente a mi familia. No por misterio, sino porque, aunque han pasado más de 30 años, lo que ocurrió sigue doliendo, sigue respirando dentro de nosotros. Esto sucedió a mediados de los años 90, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Vivíamos en una casa común, de esas que no llaman la atención. Cochera angosta, paredes color crema y un patio trasero donde mi madre tendía la ropa. Éramos una familia normal. Mis padres, trabajadores, estrictos pero cariñosos. Yo era la mayor. Después venía Natalia y la más pequeña, Mireya, que entonces apenas comenzaba a entender el mundo. En nuestra casa no se hablaba de fantasmas, ni demonios, ni espíritus. No porque fuéramos escépticos, simplemente no nos interesaba. Lo paranormal no tenía cabida en nuestras conversaciones. Si algo se caía, era el viento. Si escuchábamos un ruido, era la casa asentándose. Así crecimos, así pensábamos. Todo cambió cuando Natalia entró a la preparatoria. Fue ahí donde conoció a un grupo de chicos y chicas que se autodenominaban los góticos. Y no lo digo con desprecio. No es una crítica a su música ni a su estética, pero para nosotros eran algo completamente ajeno. Vestían de negro, casi absoluto. Usaban botas pesadas, cadenas, maquillaje oscuro incluso a plena luz del día. Escuchaban metal, rock industrial y otros géneros que yo apenas podía distinguir. Veían cine de terror como quien ve una comedia romántica. Y hablaban. Hablaban de temas que en mi casa jamás se mencionaban. Rituales, invocaciones, juegos entre comillas inofensivos. La Ouija. Natalia se sintió fascinada desde el inicio. Siempre fue curiosa, sensible, muy emocional, y ese grupo la acogió de inmediato. Cambió su forma de vestir en cuestión de semanas. Su música, sus amistades, incluso su forma de hablar. No hubo resistencia. Se adaptó rápido, demasiado rápido. Las primeras sesiones de Ouija comenzaron poco después.
Yo no estuve ahí. Todo lo sé porque Natalia me lo contó y porque después lo vi reflejado en ella. Según me dijo, al principio era como un juego. Risas nerviosas, velas, cuartos cerrados, manos temblorosas sobre el puntero, preguntas tontas, respuestas vagas. Hasta que Natalia participó por primera vez. Fue entonces cuando todo cambió. El puntero se movió como nunca antes. No con empujones erráticos ni movimientos torpes. No. Se deslizó con una suavidad antinatural, como si alguien invisible lo guiara con plena intención. Las respuestas eran claras, directas, y según Natalia, el silencio en el cuarto fue absoluto cuando el puntero deletreó la frase: "A ti te estaba esperando". Desde ese día, ninguna sesión fue igual. Con Natalia presente, la tabla respondía mejor. El puntero se movía con rapidez, casi con desesperación. Las respuestas eran largas, precisas, inquietantemente coherentes. Los demás se emocionaban y se asustaban. Algunos dejaron de asistir. Otros insistían más. Pero todos coincidían en algo. Con Natalia, la Ouija despertaba. Ella comenzó a cambiar. Al principio fue sutil. Se volvió más callada, más seria. Luego irritable. Peleaba por cualquier cosa. Contestaba mal. Se encerraba en su cuarto durante horas, con la luz apagada, escuchando música que sonaba más como lamentos metálicos que como canciones. La chica dulce que me pedía consejos había desaparecido. Después llegaron las alucinaciones. Natalia empezó a decir que él estaba con ella, que no estaba sola, que el mismo ser que se manifestaba en la Ouija ahora la visitaba. Lo describía con una precisión que me helaba la sangre. Alto, corpulento, completamente negro. Una sombra con cuernos largos, tan altos que rozaban el techo de su recámara. Decía que, para caber, tenía que encorvarse, que olía a metal, a sangre vieja, que tenía manos grandes, sucias y manchadas de un líquido rojo, que todas estas características le recordaban a un carnicero y que siempre la observaba. Los sucesos comenzaron poco después. Objetos que se movían solos en su cuarto, golpes en las paredes cuando nadie estaba ahí, el espejo empañado con palabras que nadie había escrito, la puerta cerrándose de golpe, el foco parpadeando hasta fundirse. Natalia despertaba con moretones que nadie sabía explicar. Decía sentir presión en el pecho al dormir, como si algo se sentara sobre ella. A veces gritaba en la madrugada, asegurando que alguien la jalaba de los pies. En la casa, el ambiente se volvió pesado. El aire se sentía denso, como antes de una tormenta que nunca terminaba de caer. Mireia lloraba sin razón aparente. Mis padres discutían más, y yo empecé a tener miedo de pasar frente al cuarto de Natalia. Todo esto fue atribuido a estrés, a depresión, a la edad. Se habló de psicólogos, de terapia. Natalia se negaba rotundamente. Cada intento terminaba en gritos, en insultos, en una rabia que no parecía venir de ella. Nadie imaginó hasta dónde iba a escalar todo esto. Porque lo que ocurrió después
No solo nos arrebató la tranquilidad, conductor y pasajeros, nos marcó para siempre. El objeto. Conductor de la desolada carretera. Compañeros pasajeros. Lo que viene ahora es difícil de contar. Incluso hoy, hay palabras que se me atoraron en la garganta mientras las escribía. Pero si ya llegamos hasta aquí, no puedo detenerme. La situación con Natalia no mejoró. Al contrario, era como si algo dentro de ella se alimentara del conflicto. Ya se llevaba mal con todos, pero había alguien en especial hacia quien parecía haber desarrollado una aversión enfermiza. Mi madre. No era una rebeldía adolescente normal. Era odio, frío, calculado. Cada palabra que le dirigía iba cargada de veneno. Cada mirada, de rencor. Mi madre intentaba acercarse, entenderla, ayudarla. Y Natalia respondía con gritos, insultos, silencios largos y miradas que no parecían suyas. A veces yo tenía la sensación de que, cuando discutían, Natalia no estaba sola. El tiempo pasó y lejos de mejorar, las cosas se volvieron más oscuras. Fue entonces cuando Natalia comenzó a decirnos algo que, en su momento, no supimos cómo tomar. En más de una ocasión, nos dijo a Mireya y a mí que sabía cómo darle una lección a nuestra madre. ¿A qué te refieres?, le preguntamos alarmadas. Ella sonreía. No una sonrisa nerviosa ni triste. Era una sonrisa helada, segura. Nos decía que no nos preocupáramos, que todo estaba bajo control, que él, el que habitaba la ouija, el carnicero como lo llamaba, le había dado una idea. Y no solo eso, nos dijo que él se había comprometido a darle algo, un objeto, para llevar a cabo su cometido. No quiso decirnos más. Aquello nos pareció extraño, inquietante, pero también tan absurdo que, con el paso de los días, el tema se fue diluyendo. La rutina, las discusiones constantes, el cansancio emocional, todo hizo que bajáramos la guardia. Nadie imaginó que el silencio solo era la calma antes de algo irreversible. Hasta que ocurrió. Fue una noche cualquiera. No había luna llena, no había tormenta, nada que anunciara lo que estaba por venir. Estábamos en la casa, cada quien en lo suyo, cuando Mireya, desde el patio trasero, gritó. Pero no fue un grito normal. Fue un alarido desgarrador, de esos que te atraviesan el pecho y te obligan a correr sin pensar. Todos salimos al patio. Ahí estaba Mireya, con los ojos desmesuradamente abiertos, pálida, temblando, señalando hacia la planta alta. «Natalia, Natalia», repetía una y otra vez, sin poder articular nada más. En ese momento supimos que algo no estaba bien. Corrimos hacia su habitación. Mi madre fue la primera en llegar a la puerta. Intentó abrirla, giró la perilla con desesperación, pero no cedía. Luego nos dijo que no se sentía como si estuviera cerrada con seguro. Era distinto, pesado, como si alguien o algo estuviera sosteniéndola del otro lado. Cuando por fin la perilla giró, mi madre empujó y no pudo entrar. Era como si hubiera un cuerpo, una masa enorme, impidiendo el paso. Tuvimos que ayudarla. Empujamos todos, con miedo, con fuerza, con el corazón a punto de salirse del pecho. Cuando finalmente la puerta se abrió,
Lo que vimos nos rompió para siempre. Natalia estaba suspendida de las protecciones de la ventana. Había colgado un gancho, uno como los que usan los carniceros para suspender la carne. Nunca habíamos visto algo así en la casa. Nunca. De ese gancho colgaba mi hermana. Gritamos, lloramos. Mi padre y yo la descolgamos como pudimos. Y fue entonces que noté algo que jamás olvidaré. El gancho estaba caliente. No tibio, caliente. Tanto que había dejado marcas rojizas, casi quemaduras en el cuello de Natalia. Llamamos a los servicios de emergencia. Llegaron rápido, pero no hubo nada que hacer. Nos dijeron palabras que no recuerdo completas. Solo recuerdo una frase que me sigue persiguiendo. Ya no hay signos vitales. Natalia había perdido la vida. Y aún así, algo no cuadraba. Porque a pesar de todo, Natalia amaba la vida, incluso en su peor momento. Nos había dicho que lo que planeaba era solo darle un susto a nuestra madre, nada más. Nos aseguró que jamás tendría el valor ni la intención de atentar contra su propia existencia. Y había otro detalle. Para alcanzar el gancho, había usado un banco de madera. Eso era evidente, porque por su estatura, ella no hubiera sido capaz de colgarse sin ayuda de él. Pero cuando lo encontramos, estaba del otro lado de la habitación, lejos, demasiado lejos. Además, estaba roto en varios pedazos, de una forma imposible, como si alguien lo hubiera pateado con una fuerza brutal. No había manera de que ella, suspendida, hubiera podido impulsarlo así. Eso no fue un accidente. Eso no fue un error de cálculo. Eso fue intervención. Mientras retiraban el cuerpo, Mireya se acercó a mí, temblando. Me tomó del brazo y me dijo algo que me heló la sangre. Me confesó que mientras estaba en el patio, antes de gritar, había visto hacia la ventana de Natalia. Y la vio. Vio a mi hermana suspendida. Pero no estaba sola. Detrás de ella estaba él. La sombra alta, agachada, los cuernos rozando el techo, observando, contemplando la escena, como quien supervisa un trabajo terminado. El carnicero estuvo ahí, antes de que mi hermana dejara de existir. Y desde entonces, nunca volvimos a estar realmente solos. La casa que ya no estaba sola. Conductor de la desolada carretera. Pasajeros. Después de la muerte de Natalia, nada volvió a ser igual. No hay una forma elegante de decirlo. Nuestra familia se rompió. Algo se quebró de manera definitiva, como una grieta que atraviesa una pared y que, por más que intentes cubrir, siempre vuelve a abrirse. El silencio se instaló en casa. Un silencio pesado, incómodo, que no era descanso, sino vigilancia. Cada quien lloraba a su manera. Mi madre envejeció de golpe. Mi padre se volvió ausente. Mireya dejó de dormir con la luz apagada y yo sentía que ya no habitábamos nuestro hogar. Especialmente desde que comenzaron los ruidos. Por las noches, desde el cuarto que había sido de Natalia, se escuchaban pasos. No eran pasos ligeros,
No eran los de una muchacha caminando descalza. Eran lentos, profundos, pesados. Como si alguien muy corpulento recorriera la habitación de un lado a otro, arrastrando ligeramente los pies. A veces se detenían frente a la puerta. Otras parecían acercarse a la ventana. Ese cuarto era distinto. La temperatura ahí siempre era más baja que en el resto de la casa. Pero no un frío común. No algo que se resolviera cerrando una ventana. Era un frío antinatural, que se metía en los huesos, que erizaba la piel en segundos. Bastaba cruzar el umbral para sentirlo. Y junto con el frío, el olor. Un olor metálico, dulzón, pesado. Sangre fresca. No era imaginación. No era sugestión. Era el mismo olor que se percibe en una carnicería al amanecer, cuando la carne aún no se enfría del todo. Un aroma que se quedaba impregnado en la garganta y provocaba náuseas. A veces aparecía de golpe. Otras se filtraba lentamente por el pasillo. Había noches en que los focos parpadeaban solo en esa habitación. Otras el radio se encendía solo, dejando escapar fragmentos de voces distorsionadas. Los espejos amanecían empañados, aun cuando nadie se había duchado. Y en más de una vez, encontramos marcas oscuras en las paredes, como si algo hubiera apoyado ahí las manos. Sin embargo, también ocurrieron fenómenos extraños cuando no estábamos. En más de una ocasión, al volver de visitar a algún familiar, los vecinos nos interceptaron. Nos preguntaban si alguien se había quedado en casa. Decían haber visto movimiento en el segundo piso. Una silueta alta, demasiado alta, parada dentro del cuarto de Natalia, visible desde la calle. Pensábamos que se habían metido a robar, nos decían. Esa cosa no se movía, solo estaba ahí. Algunos juraban que la figura rozaba el techo. Otros aseguraban que, en noches sin luna, veían a una joven asomarse a la ventana, delgada, con el cabello largo, inmóvil. Su silueta coincidía perfectamente con la de Natalia. No hacía gestos, no saludaba, solo observaba la calle, como esperando a algo o a alguien. Había quien decía escuchar risas y quien ya no quería pasar frente a nuestra casa. Pero si todo esto no fuera suficiente, el verdadero horror llegó con el gancho, aquel con el que Natalia atentó contra su propia existencia. La primera vez que intentamos deshacernos de él, lo hicimos con asco y prisa. Lo envolvimos en bolsas negras y lo tiramos a la basura, convencidos de que así cerrábamos un capítulo. Esa noche dormimos mal, pero dormimos. A la mañana siguiente, el grito de mi madre nos despertó. El gancho estaba de vuelta, colgado exactamente en el mismo barrote de la ventana, limpio, brillante, como si jamás hubiera sido tocado. Nadie quiso acercarse, nadie pudo explicar cómo había regresado. Intentamos convencernos de que alguien estaba jugándonos una broma cruel. Lo volvimos a tirar. Al día siguiente, regresó. Lo llevamos a un basurero de una colonia lejana, a kilómetros de casa. Incluso mi padre lo lanzó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que jamás volvería. Esa noche, escuchamos los pasos más fuertes que nunca. Al amanecer, el gancho estaba ahí. Una y otra vez, siempre regresaba. No importaba cuánto nos alejáramos,
No importaba cuántas manos lo tocaran, siempre encontraba el camino de vuelta, y cada vez que aparecía, el olor a sangre se intensificaba. El frío se volvía más profundo y los pasos más cercanos. Fue entonces cuando decidimos que aquello ya no era algo que pudiéramos ignorar. A pesar de no ser una familia religiosa, aceptamos que algo espiritual estaba ocurriendo. Preguntamos entre los vecinos, entre conocidos, hasta que una mujer mayor nos habló de un sacerdote. Decía que sabía de demonología. Algunos aseguraban que era exorcista. Nos recibió con serenidad. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminamos guardó silencio unos segundos. Y luego nos dijo que lamentaba profundamente lo ocurrido. No hubo regaños, solo una advertencia tardía. La Ouija no es un juego, abre portales, y nunca se sabe qué cruza a través de ellos. Dijo que esa entidad, con apariencia que recordaba a la de un carnicero, había elegido a Natalia y que el gancho estaba maldito. Lo llevamos con él como nos lo dijo. El sacerdote vestía sotana negra, estola morada. Cuando lo recibió encendió velas, rezó en latín, roció el gancho con agua bendita, y entonces ocurrió algo imposible, conductor y pasajeros. El metal comenzó a hervir. Literalmente, el agua chisporroteaba sobre él, como si estuviera al rojo vivo. Después llegaron las voces, gritos, lamentos, susurros superpuestos, y por encima de todo, una voz profunda, gutural, inhumana, que parecía salir desde el fondo de la tierra. Ella está conmigo, dijo. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. El ritual terminó. El sacerdote aseguró que se quedaría con el gancho. Dijo que era la única forma de contener aquello. Prometió orar por el descanso eterno de Natalia. Nos fuimos creyendo que todo había terminado. Pero no, porque la experiencia estaba muy lejos de acabar. La que nunca se fue. Yo creí que todo había terminado. Con el paso de los años, la casa volvió a llenarse de rutinas, de silencios cómodos, de días que se parecían demasiado entre sí. La ausencia de Natalia se convirtió en eso. Una ausencia constante, un dolor que no se cura, pero al que uno aprende a sentar a la mesa sin mirarlo de frente. Nadie volvió a hablar del tema. No se volvió a mencionar a aquel grupo de góticos, ni la Ouija, ni al carnicero. El tiempo, ingenuamente, nos dio una falsa sensación de cierre. Mireia creció. Cuando todo ocurrió, ella era apenas una niña. Ahora, estaba por entrar a la adolescencia, con ese cambio sutil en la mirada, con silencios nuevos, con preguntas que todavía no se atrevía a formular. Yo la observaba de lejos, cuidándola, como quien vigila a un cristal ya fracturado. Fue entonces cuando lo vi. Iba caminando por la acera contraria, ya casi llegando a mi casa, cuando me percaté de su presencia. Iba saliendo de ahí, de mi hogar. Los años habían pasado por él, sí, pero no lo suficiente como para borrar esos rasgos angulosos, la postura encorvada, la manera casi teatral de vestir de negro. Era Román, aquel joven que formaba parte del grupo de góticos que introdujeron a mi hermana Natalia
a los temas oscuros. El corazón se me fue al piso. Sentí que el pasado me empujaba contra la espalda. Quise llamarlo, acercarme, exigir respuestas de por qué estaba tan cerca de mi casa. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, algo en sus ojos se encendió. Miedo, quizá. Dio media vuelta y comenzó a correr. No importa cuánto lo intenté, fue imposible alcanzarlo. Pensé que ahí quedaría todo. Un mal recuerdo, un encuentro incómodo. Pero, días después, Mireya comenzó a cambiar. Se volvió seria, triste, distante. Su risa se apagó como una vela en un cuarto sin oxígeno. Pasaba horas encerrada en su habitación, mirando al vacío, sobresaltándose al menor ruido, hasta que una noche se quebró. He estado soñando con Natalia, me dijo. El aire se volvió pesado. Yo quería creer que era normal, que el duelo tardío existe, que los muertos vuelven en sueños cuando algo no se ha dicho. Pero lo que vino después me erizó la piel. Mayra me contó que en sus sueños caminaba por un lugar casi imposible de describir. Un espacio vacío, inmenso, frío. El aire era denso, metálico, como el interior de un congelador industrial. Cada paso resonaba hueco, y el suelo parecía sudar escarcha. Avanzaba sin saber cómo ni por qué, hasta que llegaba a una habitación enorme. Colgados de grandes ganchos de acero, como los de una carnicería, no había animales. Había personas. Cuerpos humanos suspendidos, desnudos, pálidos, con la piel amoratada, los ojos abiertos y vidriosos, las bocas entreabiertas como si hubieran querido gritar y nunca se les hubiera permitido terminar. Algunos parecían disecados. Otros aún goteaban lentamente, como si la muerte no hubiera terminado su trabajo. El olor, decía Mireya, era insoportable. Sangre vieja, óxido y algo dulzón que provocaba náuseas. Entre todos esos cuerpos estaba Natalia. La reconoció de inmediato. Se acercó temblando, sin poder apartar la vista. Y entonces, su hermana abrió los ojos de forma antinatural, exagerada, desmesurada. La boca se le abrió más de lo que debería, y de ella salió un grito que no parecía humano. ¿Por qué no me salvaste? Mireya despertó llorando, agitada, con la garganta ardiendo de tanto gritar. Pero lo peor no terminó ahí. Comenzó a decir que ya no solo soñaba con Natalia, que ahora la sentía, que por las noches ella entraba a su habitación, no caminando, flotando, suspendida como si aún colgara de un gancho invisible. Decía que Natalia se acercaba lentamente, balanceándose, mirándola de arriba hacia abajo, sin decir una palabra. Yo no quise creerlo, pero el miedo se me instaló en el estómago. Mi familia, más cercana ya a la religión que a cualquier otra cosa, decidió regalarle a Mireya un rosario bendito. Pensaron que eso la tranquilizaría. No contaban con lo que ocurrió después. Al ponérselo, Mireya gritó. El rosario comenzó a calentarse contra su piel, como si estuviera al rojo vivo. La quemadura fue inmediata, profunda, dejando una marca oscura en su cuello. Tuvimos que quitárselo. Días después,
Mi padre lo colgó del espejo retrovisor del auto, como protección, como si aún confiara que algo nos cuidaba. Yo sabía que todo esto tenía un origen. Yo lo había visto con mis propios ojos. Román, merodeando cerca de nuestra casa. Lo busqué sin descanso. La búsqueda no pudo iniciar en la prepa, porque después de la tragedia con mi hermana, los góticos dejaron de asistir a la misma. Así que tuve que ir a los lugares donde sabía que se reunían, a bares oscuros, a conciertos improvisados, a grupos de góticos que aún susurraban el nombre de Natalia, como una anécdota incómoda, hasta que di con él. Esta vez no pudo huir. Le pedí que se reuniera conmigo. Le hablé de humanidad, de memoria, de mi hermana muerta. Nos citamos días después en una cafetería. La fecha llegó. El lugar olía a café recién molido y a pan dulce. El vapor de las tazas empañaba los vidrios, y el murmullo de la gente contrastaba violentamente con el nudo que yo tenía en la garganta. Pedí un café que apenas probé. Mis manos temblaban. Román llegó. Se sentó frente a mí. Más viejo, más cansado. Le conté todo, y entonces dijo algo que jamás imaginé. Lisette, fue Mireya. Ella me buscó primero. Sentí como si un balde de agua fría hubiese sido derramado sobre mí. Me contó que su hermana era compañera de la secundaria de Mayra, era compañera de la secundaria de Mireya. Así que de esta manera fue que se estableció el contacto. Después me explicó que mi hermana menor quería contactar a Natalia, que la idea no la dejaba en paz, que estaba obsesionada y que él, en un acto que ahora me parece imperdonable, decidió ayudarla y para tal efecto le entregó la ouija, la misma que había traído al carnicero a nuestras vidas. Ahora, esta tabla, este objeto maldito, estaba de vuelta en mi casa. Sentí el impulso de golpearlo, de romperle la cara a Román. Mis manos se cerraron en puños, pero me contuve, porque sabía que algo peor acababa de regresar a casa y aún no había terminado con nosotras. ¿Ustedes otra vez? No tuve opción. Después de hablar con Román, supe que guardar silencio sería condenar a Mireya. Así que reuní a mi familia y les conté todo. No omití nada, ni la ouija, ni la confesión de Román, ni los sueños, ni la presencia constante y fantasmal de Natalia. Mireya no negó nada. Cuando la confrontamos, bajó la mirada. Sus manos temblaban. Lloró y finalmente sacó la tabla. La colocó sobre la mesa como si fuera un animal dormido, uno que podía despertar en cualquier momento. La ouija volvió a estar en casa y con ella regresó todo lo demás. Los pasos en el pasillo durante la madrugada, voces guturales que parecían arrastrarse por las paredes, golpes secos en el techo y aquella sombra larga, encorvada, demasiado alta para ser humana, que se dibujaba al fondo del pasillo cuando apagábamos las luces. No había duda. El carnicero había vuelto. Comprendimos algo terrible. Esa tabla ya no podía simplemente tirarse a la basura o romperse. Algo nos decía, desde lo más primitivo del instinto, que si lo intentáramos 1000 veces volvería, como si la casa la llamara,
como si nos perteneciera, y nosotros a ella. Por eso decidimos volver con el padre. La iglesia nos recibió con ese olor antiguo a incienso, madera vieja y humedad. Cuando nos vio entrar, el padre no necesitó que dijéramos nada. Su expresión lo dijo todo. En su rostro se dibujó una mueca breve, como si pensara: «Ustedes otra vez». Aún así nos recibió con mucha amabilidad. Escuchó cada detalle en silencio, sin interrumpir, sin santiguarse siquiera. Cuando terminamos, se levantó y dijo: «Permítanme un momento». Entró a una oficina y regresó con algo que jamás imaginé ver en manos de un sacerdote: un par de varillas metálicas. Más tarde supe que eran varitas de radiestesia, usadas sobre todo para la adivinación, algo a lo que sé, completamente opuesto a la doctrina católica, pero pues, aún así, ahí estaban. El padre las sostuvo frente a sí. No pasó ni un segundo cuando comenzaron a moverse solas. Una de ellas giró lentamente, como si dudara, y luego apuntó con firmeza hacia el exterior, hacia nuestro vehículo. «¿Qué tienen en el carro?», preguntó. Nos miramos entre nosotros. Él salió sin esperar respuesta. Pidió le abrieran la puerta del vehículo. Mi padre lo hizo y comenzó a buscar. No tardó mucho en encontrarlo. El rosario, aquel mismo que había quemado la piel de Mireya. Lo tomó con 2 dedos, como si temiera tocarlo demasiado tiempo. «Esto ya no deben tenerlo», dijo. «Está contaminado. Ya no es un objeto de fe. Es otra cosa». En ese momento, mi padre nos confesó algo que no nos había dicho. Desde que había colgado ese rosario en el espejo retrovisor, cuando manejaba solo, parecía que llevaba mucho peso. Incluso cuando el carro pasaba por algunos topes, parecía que los amortiguadores del mismo sufrían. Además, algunas veces, en su lugar de trabajo, le decían que por qué había dejado a su amigo en el carro, cuando él estaba completamente solo. Sin embargo, sus compañeros decían que alguien, corpulento y muy alto, estaba en el asiento trasero. El padre frunció el ceño. Entonces, junto con la ouija, guardó el rosario en un cofre metálico que llevaba consigo. Al abrirlo, alcancé a ver su contenido. Sentí que el corazón se me detenía. Ahí dentro estaba el gancho, el mismo con el que Natalia se había quitado la vida. El padre cerró el cofre con un golpe seco. «Es necesario hacer un ritual de liberación», dijo, «especialmente para Mireya». Fijó una fecha. Cuando llegó el día, la iglesia estaba cerrada. Solo nosotros y él. Las luces eran tenues. Las veladoras proyectaban sombras largas que se retorcían en las paredes. El silencio era tan espeso que dolía. El ritual comenzó con rezos. Al principio Mireya solo temblaba, pero de pronto su cuerpo se puso rígido. Cayó al suelo como si algo le hubiera cortado las piernas. Sus músculos se contrajeron de forma violenta. La espalda se arqueó de manera antinatural. Los talones apenas tocaban el piso. El cuello se estiró tanto que pensé que se rompería. Sus ojos se pusieron en blanco. El padre alzó la voz. Rezaba con fuerza, con urgencia. El aire se volvió helado. Yo sentía cómo el frío me subía por los pies, como si estuviéramos parados dentro de ese mismo congelador del que Mireya hablaba en sueños.
Entonces ella abrió la boca. No fue un grito. Fueron voces. Muchas. Voces de hombres. Voces de mujeres. Algunas lloraban. Otras reían. Una profunda y ronca nos heló la sangre. Era una voz que no parecía salir de una garganta humana. Era áspera, burlona, y todos supimos a quién pertenecía. Al carnicero. Pero entre ese caos sonoro, hubo una voz que sobresalió, clara, inconfundible. Me estoy congelando. Era Natalia. Mis piernas flaquearon. Quise correr hacia Mireya, pero el padre me detuvo con una sola mirada. Continuó rezando, ahora con lágrimas rodándole por el rostro. El cuerpo de mi hermana cayó de golpe, exhausto. El ritual terminó. El padre dijo que, después de eso, todo volvería a la normalidad. Y así fue. Los ruidos cesaron. Las sombras desaparecieron. La casa se sintió ligera, como si alguien hubiera abierto una ventana después de años de encierro. Pasaron los días, luego semanas, hasta que Mireya me dijo algo que todavía hoy me quita el sueño. Volvió a venir, me confesó. Una última noche, Natalia se le apareció de nuevo, suspendida, flotando. Pero esta vez habló. Le dijo que no se preocupara, que ya había encontrado la manera de salir de ahí, de volver. ¿Vas a volver?, le preguntó Mireya. Sí, respondió Natalia. ¿Cuándo? Van a pasar años, pero lo verás. ¿Por qué no ahora?, le preguntó mi hermana menor. A lo que Natalia respondió: el tiempo no pasa igual para nosotros, las ánimas. Y entonces se desvaneció. Nunca más volvió a verla, y quisiera decir que todo terminó ahí. Pero algunas promesas no se hacen para olvidarse. La promesa. Los años pasaron. Después del ritual, la vida siguió su curso, o al menos eso creímos. Mireya creció. Mireya entró a la preparatoria. Recuperó la sonrisa poco a poco, como quien vuelve a confiar en el suelo después de un terremoto. La casa volvió a llenarse de ruido, de música, de discusiones triviales, de una normalidad que parecía, por fin, genuina. Yo quería creer que todo había quedado atrás. Fue hacia los últimos meses de preparatoria de mi hermana, cuando llegó la noticia. Ella estaba embarazada. El impacto fue inmediato. Mis padres reaccionaron como cualquiera lo haría: sorpresa, incredulidad, enojo contenido. Hubo lágrimas, reclamos, silencios incómodos. Pero ese enojo duró poco, muy poco. Pronto algo más fuerte lo reemplazó: ilusión. Mis padres siempre habían soñado con ser abuelos, y ahora, aunque el momento no era el ideal, sus trabajos les permitirían apoyar a Mireya, ayudarla a continuar con sus estudios, no truncar su futuro. Poco a poco, el embarazo dejó de verse como un problema y comenzó a sentirse como un regalo inesperado. Los 9 meses pasaron sin mayores complicaciones. El día que nació mi sobrina, la casa se llenó de una alegría extraña, casi nerviosa.
Cuando por fin la tuvimos en brazos, todos coincidimos en algo imposible de ignorar. Era una niña hermosa, pero también inquietantemente familiar. Tenía algo en la mirada, algo en la forma de fruncir el ceño, algo en la expresión, como si estuviera observando más de lo que debería. Conforme pasó el tiempo, aquello que al principio parecía ser una simple coincidencia genética, empezó a incomodarnos. Mi sobrina, a quien llamaré Frida, era la viva imagen de Natalia. No solo en los rasgos, en los gestos, en ciertas miradas perdidas hacia la nada. Intentábamos convencernos de que exagerábamos. Al final éramos familia. La genética hace cosas curiosas. Pero cuando pasaron los años y Frida comenzó a hablar, todo cambió. No hablaba como una niña. Decía frases que no correspondían a su edad. Usaba palabras que nadie le había enseñado. A veces se quedaba callada, observando fijamente, como si recordara algo que no sabía cómo explicar. Un día mientras jugaba, mencionó su otra escuela. Describió con exactitud la preparatoria a la que había asistido Natalia. Habló de pasillos, de salones, de profesores, detalles precisos, incómodamente precisos. Después vinieron los nombres, bandas de metal, canciones, grupos que nadie escuchaba en casa. Mencionó incluso al grupo de góticos. Habló de ellos con naturalidad, como quien recuerda viejos amigos, y no, jamás hablamos de Natalia frente a ella. Jamás mencionamos nada de ese pasado. No había forma de que lo supiera. Yo sentía cómo el estómago se me encogía cada vez que Frida hablaba. No era miedo puro, era algo peor. Era la sensación de una promesa antigua que estaba cumpliéndose. La confirmación llegó una tarde cualquiera. Mireia estaba sentada en la cama, agotada, con Frida recargada en su pecho. La niña la miró fijamente, con una seriedad que no correspondía a su rostro infantil. Y entonces dijo: «No te preocupes, mami. Esta vez no me voy a quitar la vida». El silencio fue absoluto. Mireia se quedó helada. Yo sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Nadie le había dicho eso. Nadie. Era algo que pertenecía al pasado, a un dolor que nunca debió cruzar generaciones. Frida sonrió después. Una sonrisa tranquila, serena, como si acabara de decir algo obvio. Esa noche, nadie dormimos. Recordé la última aparición, la promesa. Voy a volver. Recordé cuando Natalia dijo que el tiempo no pasaba igual para las ánimas. Y entonces, entendí algo que me estremeció hasta los huesos. Tal vez Natalia nunca se fue. Tal vez solo cambió de lugar, de cuerpo. Y si eso era cierto, entonces no todas las puertas se cierran. Algunas solo esperan el momento correcto para volver a abrirse. Lo que se queda. Con el tiempo lo entendimos. Esa casa no era solo un lugar, era un ancla. Ahí entre sus paredes, los recuerdos de Frida se intensificaban, como si algo los avivara, como si el pasado encontrara la manera de filtrarse por las grietas, de susurrarle al oído lo que había sido y lo que no debía volver a ser.
Por más que lo intentamos, ya no pudimos seguir viviendo ahí. Vendimos la casa tan pronto como nos fue posible. Con el dinero compramos otra casa, en un fraccionamiento cercano, pero lejos, creíamos, de todo aquello que nos había perseguido durante años. El cambio fue inmediato. El ambiente se volvió más ligero. Las noches dejaron de ser un campo de tensión constante, y con los años algo más ocurrió. Frida empezó a comportarse como cualquier otra niña. Dejó de hablar de su vida pasada. Las menciones se hicieron cada vez más esporádicas, más borrosas, hasta que un día simplemente desaparecieron. Parecía haberlo olvidado todo, como si esos recuerdos se hubieran disuelto con la distancia. Hoy Frida ya es grande, y verla es como ver a Natalia, no solo en el rostro, en la manera de reír, en ciertas miradas largas, pensativas, en la forma de quedarse callada, como escuchando algo que los demás no percibimos. A veces me pregunto si realmente olvidó, o si simplemente aprendió a callar. Con respecto a la casa anterior, supimos cosas después. Los nuevos habitantes no lograron permanecer mucho tiempo. Decían sentir presencias extrañas. Escuchaban pasos en habitaciones vacías. Voces que susurraban nombres cuando no había nadie más. El aire era pesado, opresivo, como si algo los observara constantemente. Como si algo se hubiera molestado porque ya no la habitaban sus inquilinos originales. Intentaron rentarla en varias ocasiones. Nadie duraba. Todos coincidían en lo mismo. Ahí habitaba algo más. Con el paso del tiempo la casa quedó deshabitada, o eso se pensaba, porque en más de una ocasión, uno que otro vecino aseguró haber visto cosas imposibles. Decían que por las noches, al mirar por las ventanas, especialmente la de la recámara que había sido de Natalia, podían distinguir figuras, cuerpos, suspendidos por ganchos, balanceándose suavemente, como animales en una cámara de refrigeración, como si el carnicero, al tener ya la casa sola para sí, hubiera hecho de las suyas a diestra y siniestra. Los años no fueron amables con la casa. Se deterioró. Fue vandalizada. El abandono la devoró hasta convertirla en ruinas. Muros caídos, ventanas rotas, silencio. Se hablaba de que era usada por gente de la zona que era adicta al consumo de sustancias ilegales, pero otros incluso hablaban que también fue utilizada para llevar a cabo rituales oscuros, invocaciones y sesiones extrañas al interior de la misma. El tiempo pasó hasta aquella noche, una noche cualquiera. Regresando tarde, pasé frente a la que alguna vez fue nuestro hogar. No quise mirar, pero algo me obligó a hacerlo. Sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Ahí estaba, entre los vestigios, de pie entre las sombras, se alzaba aquella figura inconfundible, alta, deforme, con cuernos que parecían rasgar la oscuridad. Su silueta era tan real como el miedo que me paralizó. Al ya no tener un techo que lo contuviera, lo pude contemplar en toda su magnitud. Su altura pasaba los 2 metros. El carnicero seguía ahí, enojado, paciente, esperando, como si supiera que tarde o temprano
alguien más abrirá una puerta que no debe. Es por eso también que cuento esto, conductor y pasajeros. Como advertencia, no jueguen con lo que no entienden. No abran puertas que no saben cerrar. No invoquen aquello que no podrán controlar, porque no todos los que cruzan del otro lado regresan solos. Y a mí no me gustaría pensar que alguno de ustedes, los que escuchan esta historia, mi testimonio, termine siendo el siguiente en caer en las garras del carnicero. O mejor dicho, más bien, en su gancho. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,